Disponible. Pues bueno, bienvenidos todos. El día de hoy prácticamente concluimos con este curso de tópicos selectos de hematología. Ya llevamos prácticamente 2 semanas, un poco más, por dos temas que se retrasaron. Pero bueno, vean cómo hemos ido avanzando. Decíamos, no es un curso en donde vamos a ver tanta morfología, sino más bien vamos a ver las actualizaciones, la revisión de casos, ver cómo se tiene que iniciar el abordaje diagnóstico y ver incluso cómo concluye el diagnóstico, ¿no? Que muchas veces no se hace en el primer nivel de atención. Y como siempre hemos dicho, todas las guías actualizadas se encuentran en el Internet libre para ser revisadas, no solamente por parte del personal clínico, sino también por parte del laboratorio. Y esto es lo más importante, ¿no? El personal de laboratorio clínico, al estar en un área de la medicina, debe también de leer estas guías clínicas, no para conocer el tratamiento, sino más bien para saber cuáles son los estudios que realmente se requieren para establecer un diagnóstico definitivo. Y probablemente usted en el laboratorio haga alguna de estas pruebas y algunas no las esté haciendo. Es necesario que ya se empiecen a hacer, que hay algunas pruebas, por ejemplo, el tiempo de sangrado, que probablemente sea una prueba arcaica, una prueba que no esté muy bien estandarizada, pero eso depende de que usted también la estandarice, ¿no? Decíamos, el tiempo de sangrado probablemente no nos hable de una trombocitopenia o no la estemos evaluando en el contexto de una trombocitopenia, sino más bien una trombocitopatía, que sería la contraparte, ¿no? De los eventos hemorrágicos que suceden cuando las plaquetas, en este caso, son disfuncionales, ¿no? Vamos a hablar entonces, no hay una prueba de laboratorio que nos permita establecer el diagnóstico definitivo de una trombocitopenia autoinmune, definitivamente no existe. Sin embargo, los antecedentes clínicos, las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Las pruebas de imagen y probablemente, y no necesariamente se tiene que hacer un aspirado y una biopsia de médula ósea, nos puedan revelar justamente el diagnóstico del caso. Sobre todo el aspirado y la biopsia de médula ósea en el contexto de una trombocitopenia autoinmune se va a dejar única y exclusivamente cuando los hallazgos morfológicos no sean consistentes, morfológicos o clínicos no sean consistentes con una trombocitopenia autoinmune o cuando el tratamiento no está ejerciendo un efecto. A pesar de los múltiples tratamientos que estemos dando, no están ejerciendo un efecto y entonces se sugiere un aspirado o una biopsia de médula ósea, ¿de acuerdo? No hay un gold estándar como tal, pero podemos establecer el diagnóstico, repito, con bases clínicas, numéricas, morfológicas y con estudios básicos de laboratorio y de imagen. ¿De acuerdo? Y bien, vamos a dar inicio entonces a esta pequeña plática que hemos diseñado para todos ustedes. Ya la última parte de este curso de tópicos selectos de hematología, que lo vamos a volver a lanzar, pero van a ser sesiones totalmente grabadas. Para aquellos que nos están siguiendo a través de Facebook Live o incluso dimos acceso a muchas personas para que estuvieran en Zoom, pues puede optar por este curso de tópicos selectos de hematología. Y hoy justamente concluimos con el abordaje de la trombocitopenia, que es un tema bastante interesante porque así como sucede con las anemias que todas parecen ser deficiencia de hierro, ya vimos que pues no lo es así, pero incluso la anemia por deficiencia de hierro tiene que ser evaluada de una parte clínica, ¿no? Y que muchas veces decíamos, no necesariamente el paciente con deficiencia de hierro se requieren hacer estudios o muchas veces el clínico dice, ni siquiera es necesaria la morfología, ni siquiera es necesario hacer el perfil de hierro completo, porque la historia clínica me brinda muchísima información para establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento con el paciente, ¿no? Y acudimos muchas veces a la prueba terapéutica. No en todos los casos son así, pero bueno, muchas veces la clínica del paciente y o el comportamiento de la biometría hemática es muy sugerente de una deficiencia de hierro, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con las trombocitopenias, a pesar de que la trombocitopenia autoinmune, sobre todo en etapas pediátricas y adultos jóvenes, pues es una de las causas más frecuentes, pues no es la única, ¿de acuerdo? En un paciente incluso adulto mayor, después de los 40, 50 años, 60 años de edad, ya no estaríamos pensando en una trombocitopenia inmune primaria, probablemente sí, quizás una secundaria, o probablemente un síndrome mielodisplásico, o un desorden linfoproliferativo, o en el contexto de otra enfermedad, no necesariamente una trombocitopenia autoinmune. Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López, soy especialista en el área de hematología diagnóstica por laboratorio, maestro en dirección y administración de hospitales, maestro en análisis clínicos, estudiante de segundo año de la carrera de medicina y bueno, diagnóstico en el primer nivel de atención a través de la morfología de problemas hematológicos. Eh, por ahí estuvimos como 6 años en el Instituto de Hematopatología de México, así que adquirimos esa parte práctica, pero por supuesto nos nutrimos con esa parte clínica de los hematólogos clínicos o de aquellos ensayos que salen de pronto en el Internet con las últimas guías de actualización, precisamente para mostrar a nuestros pacientes
perdón, a nuestros estudiantes o a las personas que de alguna manera nos revisan a través del Internet, pues las últimas actualizaciones, ¿no? Y vamos a iniciar, como es de costumbre, con un caso clínico. El motivo de consulta, fíjense, es un paciente femenino de 28 años de edad, referido al servicio de hematología por presentar petequias generalizadas, fatiga extremas y hematomas espontáneos de aparición reciente. Todos estos datos clínicos pues tienen que ver con un proceso de un problema en la hemostasis, en la hemostasia, y probablemente por los datos clínicos sea un problema de tipo plaquetario, ¿no? A averiguar precisamente con una biometría hemática. Los antecedentes personales patológicos: se trata de un paciente con diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico desde hace 4 años en tratamiento irregular con hidroxicloroquina y prednisona. Hay episodios previos de artralgia, fiebre recurrente y eritema malar. Cuidado, porque el eritema malar es uno de los datos clínicos justamente del LES, ¿de acuerdo? La fiebre recurrente hay que tener mucho cuidado porque puede estar en el contexto, la trombocitopenia y las otras citopenias, si es que las hay, puede estar en el contexto de un síndrome de activación macrofágica, ¿de acuerdo? En un síndrome hemofagocítico, por ejemplo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. La historia clínica: la paciente refiere fatiga progresiva de un mes de evolución, hay aparición de manchas purpúricas en extremidades y troncos sin traumatismos aparentes y sangrado gingival ocasional, ¿no? Dentro de la exploración física vemos una piel con petequias en miembros inferiores y tronco, hematomas en brazos, mucosas, hay una palidez y sangrado gingival leve y signos vitales totalmente estables. Aquí vemos la biometría hemática del paciente, hay una discreta o una mínima anemia microcítica hipocrómica, como sucede en gran cantidad de pacientes que tienen una trombocitopenia, que, acuérdense, vamos a ver los grados de trombocitopenia, pero cuando la trombocitopenia eh, ya está, o sea, más bien puede ocasionar eventos de sangrado, ¿no? Entonces empieza a perder hierro y los pacientes pueden tener una anemia microcítica hipocrómica secundaria justamente al sangrado que tiene el paciente por la trombocitopenia. Vean aquí, los reticulocitos son normales en valor absoluto. Las plaquetas están muy disminuidas. Se tiene una trombocitopenia grave, tiene una trombocitopenia importante. Los leucocitos son normales. Sin embargo, el paciente tiene discreta monocitosis y pues los linfocitos, por fortuna, están dentro del valor de referencia, al igual que los neutrófilos. Y fíjense en las imágenes, se ve cierto grado de hipocromia, por ahí quizás algunos poiquilocitos, eritrocitos con vasofilia difusa, datos elitocitos, datos característicos de una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Que aquí no nos preocupa tanto la deficiencia de hierro, nos preocupa más bien la trombocitopenia que puede tener el paciente, porque en muchos casos puede ser, si es que está asociado al ES, un marcador de un pronóstico no tan favorable para el paciente. Por supuesto, y decíamos, tenemos muchos técnicos. Cuando salimos de la universidad somos técnicos. Lo que queremos es personas que integren ahora la parte numérica, que es una parte cruda, con la parte morfológica y ahora con los aspectos clínicos del paciente, para poder dar una solución o sugerencias ante este caso. En las imágenes que estamos colocando, seguramente ya usted evidenció todo lo que puede observar en el frotis de sangre periférica. Son plaquetas grandes. Sin embargo, a pesar de que son pocas, las plaquetas son granulares, ¿de acuerdo? Son normogranulares, no carecen de gránulos. Estas plaquetas muy probablemente sean plaquetas reticuladas, que muchos equipos, o más bien algunos equipos de hematología las pueden cuantificar, pero si no las cuantifican, no se preocupen. Usted lo que tiene que hacer es observar el frotis de sangre periférica en búsqueda de estas plaquetas grandes, que en el contexto de algo que está gastando las plaquetas, pues serían preplaquetas que tienen una forma grande, más o menos redonda, y proplaquetas que tienen una forma de salchicha alargada, ¿no? Que con esos microtúbulos van a empezar a elongarse y finalmente se van a separar formando preplaquetas y finalmente terminando siendo las plaquetas maduras y funcionales, ¿no? Entonces, esta es la imagen. Creo que no hay mucho de dónde cortar. Habían algunos linfocitos T maduros, algunos monocitos y pues básicamente las plaquetas grandes que veníamos hablando. ¿Cuáles son las pruebas inmunológicas que se sugieren para el paciente? Pues por supuesto las pruebas de autoinmunidad para LES, en donde un ANA fue positivo, anticuerpos anti-DNA que estaba elevado y complemento C3 y C4 disminuido, como sucede en estas enfermedades autoinmunes. Las pruebas de coagulación, que incluso se pueden utilizar como un método o como una prueba de autoinmunidad, porque recuerden que a veces existen autoanticuerpos que bloquean ciertos factores de coagulación, por ejemplo, el factor 7 o el factor 8, y se pueden prolongar estos factores de coagulación. Bueno, en este caso no ocurrió. Sin embargo, las pruebas de coagulación son importantes por dos razones. En primera,
porque hay un evento de sangrado que hay que ver si es por plaquetas, no lo sabemos, por eso hacemos los estudios, y para ver si son por factores de coagulación. En el caso que sean los factores de coagulación, puede ser una disminución en los factores de coagulación por un problema de tipo hepático, o bien puede ser por inhibición de un factor de coagulación, como sucede, por ejemplo, decíamos, los que bloquean, los inhibidores que bloquean a factor 7 o factor 8, o puede ser un síndrome antifosfolípidos que inhiben la membrana y por supuesto no permite que los factores se posicionen en la membrana que usted le proporciona en el reactivo y estos tiempos, el TTPA se ve prolongado, ¿no? En este caso, por fortuna, no había ninguna alteración en los factores de coagulación, en las pruebas de coagulación básica, como el TP y el TTPA. Les van a pedir, por supuesto, perfil renal y perfil hepático, sobre todo en el contexto de una enfermedad autoinmune como el ES, ¿no? Pero el perfil hepático es importante para demostrar que la trombocitopenia no esté asociado a una disminución en la producción de trombopoyetina o bien como sucede, por ejemplo, con los factores de coagulación, cuando hay una cirrosis hepática, o bien una disminución de los factores de coagulación. Entiéndase que los factores de coagulación se producen en el hígado, así que si hay un problema hepático, pues por supuesto va a haber eventos desangrados, pero también recuerden que si hay un problema hepático, una cirrosis hepática, esto puede ocasionar un reflujo de las venas hacia el vaso y puede ocasionar una hipertensión portal e hiperesplenismo, secuestrar leucocitos y plaquetas. Pero además, ese mismo hiperesplenismo o esa misma hipertensión portal más bien va a ocasionar varices esofágicas que se pueden romper y pueden pues condicionar a un evento de sangrado donde también disminuyan las plaquetas. Así que un problema hepático pues es bastante complicado, ¿no? Pues el evento de sangrar no ocurre solamente por una circunstancia. El diagnóstico diferencial en este caso puede ser una trombocitopenia autoinmune asociada al lupus eritematoso sistémico, teníamos el antecedente clínico. Por eso es importante que pregunte a su paciente por qué razón lo envían, ¿no? Muy probablemente el médico quizás no coloque la nota, cuál sea el diagnóstico, pero muchas veces ustedes tienen al paciente de frente y le pueden preguntar cuál es la razón por la cual fue enviado, ¿no? Y muchas veces el paciente incluso se toma la libertad de platicar con ustedes y decir, no, pues es que tengo las plaquetas bajas. Y ahí uno puede ser una breve historia clínica, tampoco es que atosigue tanto al paciente, sino que simple y sencillamente busca información que le va a ayudar en el laboratorio para sugerir algunas pruebas de diagnóstico o el abordaje diagnóstico de estas enfermedades. Puede ser una púrpura trombocitopénica idiopática, es decir, que no se conozca la causa, aunque actualmente con los estudios que tenemos, las guías que tenemos, los avances en la tecnología que tenemos, pues ya prácticamente ya no dejamos eso como una púrpura trombocitopénica idiopática. Es raro cuando se hace un diagnóstico así, ¿no? Y por supuesto el síndrome antifosfolípido asociado, que también tiene criterios clínicos y de laboratorio, que en este caso no parecía un SAF debido a que las pruebas de coagulación eran normal. Recuerden que en el SAF el TTPA se prolonga. Debemos recordar que, pues por supuesto, si es un problema plaquetario, pues todo inicia a partir de una célula troncal hematopoyética que se empieza a diferenciar y llega a una etapa de blasto en donde empieza esa síntesis de proteína específica de cada línea celular, que en el caso, por supuesto, de los blastos de la línea megacariocítica plaquetaria, pues se llaman megacarioblastos, ¿no? Y a partir de ahí empieza una maduración y la última etapa o las últimas etapas como las preplaquetas o más sobre todo las plaquetas, pues son las que vemos en la sangre periférica, ¿no? Vean, tenemos dos técnicas, una biopsia de médula ósea y un aspirado de médula ósea, donde en el centro de la biopsia vemos una célula grande que es el megacariocito, mega grande, carionucleocito célula, una célula de núcleo grande que es la que produce las plaquetas, y en la parte de abajo vemos un aspirado de médula ósea, donde igual vemos un megacariocito, incluso, por supuesto, con este fenómeno de paso de los neutrófilos, ¿no? Que realmente no refleja ninguna enfermedad, sin embargo, bueno en algunos textos lo van a encontrar como en peripolesis, ¿no? Y se puede aumentar quizás en neoplasias mieloproliferativas, pero definitivamente no hay como tal un hallazgo en donde realmente, o no representa un hallazgo que realmente tenga un valor clínico. Estas células, pues por supuesto, se van a ubicar en los sinusoides, en la zona perisinusoidal, en los vasos sinusoidales medulares, y van a introducir sus pseudópodos liberando plaquetas, primero en forma de proplaquetas que se van a convertir en preplaquetas y al final del día se convierten en plaquetas totalmente maduras y funcionales, ¿no? Tanto las pro y las preplaquetas se les conoce como plaquetas reticuladas. Y esta es la maduración de todo lo de la línea megacariocítica plaquetaria desde el reconocimiento al microscopio de luz. Comenzamos con un megacardioblasto tipo 1, en donde las características morfológicas son muy similares a cualquier tipo de blasto, ¿no? Aquí no vamos a hacer ninguna distinción con algún otro blasto. Quizás
con el linfoblasto porque tiene menor cantidad de citoplasma, o quizás con el proeritroblasto porque tiene un núcleo redondo y es el que tiene el citoplasma más intensamente basófilo, pero de ahí en fuera parece un blasto, ¿de acuerdo? Luego tenemos el megacardioblasto 2, que no hay gránulos azurófilos en el citoplasma, sin embargo tiene el doble de material genético. Acuérdense que las células megacariocíticas pues no hacen ese fenómeno de mitosis, hacen más bien un proceso que se conoce como endomitosis, nunca se dividen, sino más bien duplican el material genético. Luego tenemos el promegacariocito, que tiene un número tetraploide de cromosomas, y a lo último tenemos un megacariocito, estos que están viendo en la parte de abajo, ¿no? Que son células poliploides, y que vean cómo se ubican en la zona, en el vaso sinusoidal de la médula ósea, en la zona perisinusoidal de la médula ósea, ¿no? Vean cómo aquí están unas fotografías distribuyendo campos plaquetarios o formando campos plaquetarios. Se pegan, aquí están viendo, por ejemplo, aquí donde señala la flecha amarilla, es un megacariocito colocado cerca de las células endoteliales del vaso sinusoidal. Y aquí, por supuesto, una representación gráfica de cómo están los megacariocitos distribuidos en la médula ósea, en donde insertan o donde colocan sus pseudópodos y se van demarcando y produciendo lo que se conoce como proplaquetas, que luego se convierten en preplaquetas y finalmente se convierten en plaquetas maduras y funcionales. Esta es la maduración de la línea megacariocítica plaquetaria. Lo que quiero que vean en la parte de la derecha es cómo se ve una proplaqueta o, que tienen forma de salchicha, bien alargadas, ¿no? Y cómo se ven las preplaquetas que tienen una forma más grande, más esférica, ¿no? Ambas son, por supuesto, se les conoce como plaquetas reticuladas. ¿Para qué nos sirven las plaquetas? Pues, por supuesto, tienen parte importante en la hemostasia, no solamente en la hemostasia, pero su papel más importante es aquí, cuando hay una disfunción endotelial, una ruptura endotelial o una lesión endotelial, las plaquetas se ponen en contacto con el material subendotelial y justamente se pegan en un fenómeno que se conoce como adhesión plaquetaria con los multímeros de von Willebrand y con las fibras colágenas, ¿no? A través de glicoproteínas plaquetarias. La parte más importante es la que hace más bien que estimula a la plaqueta a activarse, es la unión de la plaqueta o de la glicoproteína 1A2A con las fibras de colágeno, y esto permite que todas las partículas que tengan las plaquetas se vayan polarizando al centro de la célula y se vayan, digamos, extravasando a través de los canalículos plaquetarios, ¿no? Una serie de canalículos que tiene, y por supuesto esto va a permitir que secrete ciertas sustancias que van a permitir activar a otras plaquetas. Y esto a través del puente de unión de fibrinógeno con plaqueta, es lo que se conoce como agregación plaquetaria. Aquí se forma, por supuesto, una especie de andamiaje donde permite que los factores de coagulación se vayan posicionando en esta membrana, y al final del día se activa la cascada de coagulación, cuya finalidad es formar polímeros de fibrina altamente densos para jalar el borde de la lesión endotelial y cubrir esa lesión y evitar, por supuesto, el fenómeno de sangrado. Por supuesto, y eso seguramente alguno de sus maestros ya se los ha mencionado, las plaquetas no solamente forman parte de la hemostasia, también tiene un papel importante, por ejemplo, en la modulación de la respuesta inmunitaria innata y adaptativa, que no vamos a hablar en esta ocasión, y por eso justamente en procesos infecciosos, sobre todo virales, por ejemplo, se observa un aumento de plaquetas y poco a poco van disminuyendo las plaquetas, ¿no? Y el mecanismo se explica bastante bien, no es un mecanismo que lo sepamos ahora, es un mecanismo que ya hace mucho tiempo ya está muy bien documentado. El hecho de que suban o bajen las plaquetas precisamente por un proceso infeccioso o inflamatorio. Y justamente una de las causas que tenemos que descartar en un paciente con trombocitopenia es que no haya un dato de infección o de inflamación, sobre todo crónico. ¿De acuerdo? Y bueno, hablando propiamente de la trombocitopenia, se refiere a la disminución de plaquetas por debajo de 150.000 células por microlitro. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado porque tenemos de referencia algunos laboratorios que utilizan valores de referencia como Dios le dé a entender, ¿no? Acuérdense que si bien es cierto, la hemoglobina depende de la edad, del género y la altitud sobre el nivel del mar, las plaquetas no. Las plaquetas aquí en China son exactamente iguales, de 150.000 a 400.000. Por debajo de 150.000 hablamos de una trombocitopenia y predispone a eventos de sangrado, no necesariamente. Y quiero que vean por qué predispone, porque tenemos diferentes grados de trombocitopenia. Una trombocitopenia leve, cuyo valor va de 100 a 150.000, y la verdad es que el paciente ahí no va a tener datos de sangrados. Muchas veces incluso no la mayor parte de las ocasiones, y más bien así debería ser, no se trata al paciente si tiene una trombocitopenia de ese grado. Por otra parte, muchos de los hematólogos clínicos dicen ni siquiera la toman en cuenta.
No soy de la idea de que las trombocitopenias leves no sean tomadas en cuenta porque las trombocitopenias inician así, no es que inicien con una trombocitopenia grave, inician poco a poco, gradualmente, ¿no? Entonces, esas trombocitopenias muchas veces no son diagnosticadas las leves, no son abordadas precisamente porque le dan poca importancia. Deberían colocar una leyenda donde se diga que se requiere descartar, por ejemplo, procesos infecciosos, procesos inflamatorios o medicamentos asociados a trombocitopenia y repetir la biometría hemática en 3 semanas para ver el comportamiento. No puede ser que el paciente tenga la misma cantidad de plaquetas y entonces veamos que ya no se trata de un proceso infeccioso o inflamatorio, o lo tenga y que sea crónico y hay que descartarlo. O bien sea una trombocitopenia de esas hereditarias, o bien, como el May-Haley y sus variantes, o bien sea una trombocitopenia que poco a poco se va profundizando. Vean cómo, si es necesario realmente evaluar las trombocitopenias leves. Luego hablamos de las trombocitopenias moderadas, cuyo valor va de 50.000 a 100.000. Y entre más cerca estén de 50.000, pues vamos a tener eventos clínicos desangrados como equimosis, perdón, petequias, equimosis, que son los moretones, probablemente gingivorragia, rectorragia o algún tipo de sangrado en particular, ¿no? Y luego tenemos la trombocitopenia grave, cuyo valor es de 50.000 para abajo, y entre más se acerca a cero, por supuesto, los eventos de sangrado ya no solamente se van a observar en la piel, sino vamos a observarlo en las mucosas, ¿no? Puede haber gingivorragia, ampollas, como se observa, por ejemplo, en este paciente, y que esto puede representar un riesgo de hemorragia intracraneal para el paciente, ¿no? Y en otras zonas, definitivamente. Por eso es importante rápidamente tratar de ver cuál es la causa por la cual están disminuidas las plaquetas y si realmente es el contexto de una trombocitopenia autoinmune, dar tratamientos que rápidamente eleven las plaquetas y luego controlarlas, ¿no? Aquí tenemos varias causas por las cuales las plaquetas pueden disminuirse, es decir, una producción disminuida puede ser nutricional como la deficiencia de vitamina B12 o folatos, que incluso dentro de las guías clínicas nos mencionan que debemos de cuantificarla. Sin embargo, la trombocitopenia aislada como consecuencia de una deficiencia de vitamina B12 o folatos es rara, nunca he visto ninguna. Sería algo excepcional, yo creo que tendría que ver con una pancitopenia, en el contexto de una pancitopenia más bien congénita o hereditaria, como sucede con el May-Haley y sus variantes, ¿no? Que no requiere incluso tratamiento, esas no son trombocitopenias autoinmunes, que deben ser evaluadas. Daño o problema en la médula ósea, que si hay un daño medular, pues probablemente esté en el contexto de esa citopenia, la trombocitopenia esté en el contexto de una pancitopenia. Hemodilución y por supuesto hablamos del embarazo, que es la causa más importante, pero hay ciertas características que debe cumplir una trombocitopenia del embarazo, ¿no? Sobre todo al final del primer trimestre, en el segundo, tercer trimestre, cuando ya empezamos a notar una trombocitopenia que es leve, y es una trombocitopenia que no va a, cada vez no se va a hacer, digamos, más evidente o más grave, sino que es una trombocitopenia que se mantiene, que además cuando el paciente pues concluye el estado de gestación, las plaquetas vuelven a un estado normal, hay un aumento de plaquetas a su estado normal o un número de plaquetas normales. No hay presencia de anemia hemolítica microangiopática, cuidado con eso. Por eso cuando usted dice es una trombocitopenia fisiológica del embarazo, debe asegurarse y describir en su reporte que no hay presencia ni de esquizocito ni de esferocitos, porque de haberlos entonces ya no se trata de una trombocitopenia fisiológica del embarazo, probablemente se trate de un síndrome de HELP y hay que cuantificar, por ejemplo, enzimas hepáticas, medir la tensión arterial, entre otras cosas que usted ya conoce. Destrucción aumentada puede ser inmune o no inmune, la más común es la inmune, y por supuesto el secuestro esplénico donde hay esplenomegalia e hiperesplenismo, ¿de acuerdo? Un proceso que comprometa el vaso, ya sea por un problema primario del vaso, un problema con el corazón o una insuficiencia cardíaca congestiva. Vean, por ejemplo, este se trataba de un paciente con PTI del niño, una trombopenia primaria inmune del niño, en donde vemos, por supuesto, eventos purpúricos, ¿no? Aquí hay equimosis, hay petequias, incluso hay sangrado gingival en las mucosas, vean con las ampollas, y aquí lo que estábamos observando, por supuesto, eran pues plaquetas, un número muy disminuido de plaquetas, pero a pesar de que las plaquetas, fíjense, estaban muy disminuidas, eran funcionales, ¿de acuerdo? Y digo que eran funcionales, bueno, en este caso estaban muy bajas y por supuesto el paciente tenía eventos de sangrados. Por ahí un linfocito T maduro porque en realidad se trataba de una trombocitopenia inmune secundaria a un proceso infeccioso, a Epstein-Barr, que luego lo logramos demostrar. Pero bueno, independientemente de eso, recuerde que las plaquetas, usted cuando le solicitan, cuando tiene un paciente con trombocitopenia, parte de lo que le está solicitando el clínico no es que le dé un número de plaquetas, sino que usted evalúe morfológicamente las plaquetas. Porque para dar un número, usted no tiene
vaya, ningún papel en esa parte. El número lo da el equipo. Lo que el clínico quiere ver es cómo son las plaquetas en tamaño, en morfología, ¿sí? Y sobre todo si no se trata de un evento de agregación o aglutinación plaquetaria como sucede en ciertos anticoagulantes, ¿no? Que en este caso, por supuesto, por eso debe conocer el antecedente clínico, porque si le llega el paciente con estas características clínicas, pues por supuesto no va a pensar en una pseudotrombocitopenia. Ahí está viendo el dato clásico de una trombocitopenia, que es el sangrado. Vean, vamos a ver un caso clínico del día. Se trata rápidamente, digo, en el contexto de la trombocitopenia general. Se trata de un paciente que nos llega, un paciente de 4 años, que su mamá nos los lleva para que se le haga una biometría de revisión, ¿no? Haciendo la historia clínica del paciente, nos refiere que más o menos cuando tenía 1 año, 6 meses, la persona que lo estaba viendo, el personal del médico que lo estaba viendo, diagnosticó una leucemia, no dijo cuál, ¿no? Una leucemia con 66% de avance, eso fue lo que me dijo la mamá, ¿no? 66% de avance. Y que el clínico le había dado un tratamiento por medio de una, digamos, vía intravenosa, y que le mandó a revisar y que el paciente se había curado, pero que lo siguiera revisando constantemente, ¿no? Probablemente el clínico no pensaba que en algún momento se iba a encontrar con una persona que ha visto pacientes de realmente con leucemia, lo cual seguramente muchos de ustedes han visto pacientes con leucemias, pacientes pediátricos, y sabrán, y como comentábamos en los capítulos previos, la leucemia más frecuente en pacientes pediátricos es una LLA, una leucemia linfoblástica aguda, sobre todo de estirpe B, cuyo diagnóstico no recae en la morfología. Se inicia el diagnóstico ahí, pero no recae en la morfología. Requerimos de estudios como la inmunomarcación, los estudios genéticos y moleculares para el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. Entonces, preguntando a la mamá que si cuál había sido el tratamiento, no nos supo decir. Y esto pues estos serían de esos casos que no pueden ser un caso, ¿no? Porque definitivamente el paciente pediátrico depende de la mamá, y la mamá debe saber, porque se le debe hacer saber con consentimiento informado el tratamiento que va a recibir, que no es cualquier tratamiento el paciente pediátrico, y los estudios que se van a realizar para sustentar un diagnóstico, como en este caso de una leucemia que hablaba el médico general, ¿no? Y entonces la paciente no sabía. Era raro porque una mamá preocupada por su hijo va a saber todo, va a saber qué tipo de leucemia, qué estudios le ha hecho, cuándo le hicieron los estudios y qué tipo de tratamiento ha recibido. No sabía absolutamente nada. Entonces le dije, es la primera vez que de manera y raro he visto varios pacientes con LLA, y sería la primera vez que yo veo un paciente que se diagnostica de esta manera, que se trata de esta manera y que se cura de esta manera. Yo no creo que verdaderamente el paciente haya tenido eso, pero vamos a revisarlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues empezamos a buscar y vean que la biometría hemática no tenía anemia. Sin embargo, había una disminución del volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que la asociamos a deficiencia de hierro, porque en esta edad pues es muy frecuente la anemia por deficiencia de hierro en pacientes pediátricos. Hay que buscar, por supuesto, la causa, ¿no? Por supuesto, se le sugirió un perfil de hierro completo. Vean que las plaquetas estaban disminuidas 125,000, y sin embargo el equipo ya nos mostraba agregación plaquetaria o aglutinación plaquetaria. Ya nos mandaba un dato de alarma, que aquí puede ser porque estén agregadas las plaquetas o bien porque hayan plaquetas grandes. Cada quien debe conocer su equipo, ¿no? Y no sé si alcanzan a ver en el histograma de serie blanca, lo voy a señalar, esta partecita de aquí. Vean que lejos de iniciar en la base, el pico en la base, hay como que un pequeño pico antes de iniciar los leucocitos, que en este caso serían los linfocitos, ¿no? Antes de iniciar los linfocitos hay un pico que le precede, y ese pico no es normal. Muy probablemente sean las plaquetas que estaban grandes o las plaquetas aglutinadas. Y seguramente si veíamos el histograma de plaquetas, también iba a presentar cierto grado de aberración, ¿no? Y el RDW también estaba alto, una notable anisocitosis. Y bueno, cuando hacemos la revisión morfológica, vean, desde el principio, en la primera fotografía, ya veíamos aglutinados plaquetarios. Por supuesto, al paso del tiempo, vimos que el paciente presentaba múltiples aglutinados cada vez más grandes. Y si ustedes se dan cuenta, vean qué cantidad bajaron. De las 7:48 que tomamos la muestra hasta la 1:27, vean qué cantidad de plaquetas ya teníamos. Es decir, el paciente lo que tenía era una pseudotrombocitopenia, que no es una enfermedad, asociado a anticoagulante. Podíamos colocar EDTA. Cuidado, porque no sabemos realmente el comportamiento que va a tener con el citrato, no sabemos cómo va el comportamiento que va a tener con la heparina. La experiencia que tenemos en el laboratorio, todos, sin excepción, es tomar la biometría hemática en un tubo con EDTA. Por supuesto, esa es la experiencia que se tiene. Pero muchos pacientes le pueden hacer ese mismo fenómeno en citrato y en heparina, simultáneamente. Entonces, por eso, la mejor elección para poder demostrar una
pseudotrombocitopenia asociada a DTA es a través del tiempo. Usted toma la muestra, la mete rápido al equipo, hace el frotis y observa el microscopio. Luego lo vuelve a pasar a la hora, a la segunda hora, a la tercera hora y así hasta la tercera hora y hace los frotis en cada hora y se va a dar cuenta cómo a medida que va pasando el tiempo las plaquetas van disminuyendo, pero además vean que en los frotis que usted ha hecho se van a observar cada vez aglutinados en mayor cantidad y muchos más grandes, ¿no? Además, el paciente tenía eosinofilia y preguntándole a la mamá si la pacientita no tenía eventos o cuadros diarreicos, dolor abdominal, flatulencias, nos dijo que no. Y le preguntamos que si tenía mascota, nos dijo que sí tenía mascotas, tenía un perrito. Y le preguntamos que si el perrito en algún momento había defecado con algún tipo de bichito o algo, y nos dijo que sí, que eran unos parásitos, ¿no? Más adelante nos trajo la muestra de popó de ambos y los dos tenían bichos. Entonces la deficiencia de hierro se demostró y era secundario a una helmintiasis. Y la eosinofilia pues estaba presente. Sí tenía varios diagnósticos, sí, varios. Una eosinofilia importante asociada al helmintiasis, datos morfológicos de estimulación antigénica asociada a una infección viral, una microcitosis hipocromía precisamente por deficiencia de hierro secundaria en miltiasis y una pseudotrombocitopenia. Y además en el reporte se dejó claro que no había presencia de blastos diagonal precursores, porque era lo que le interesaba a la mamá, ¿no? Al final del día y al clínico. Entonces, pues básicamente no fue eso. Por supuesto, en un paciente adulto es diferente la forma de abordarlo. Hay cosas que van a ser muy similares y otras cosas que van a ser muy distintas. Por ejemplo, algo de lo que hay que dejar en claro es qué tipo de tratamiento y si hay un tratamiento crónico que está usando el paciente. Vean aquí, esta es una tabla que tanto el clínico como el personal de laboratorio tendría que tener, porque son los medicamentos que están demostrados que de manera idiosincrásica, algunos pacientes van a presentar trombocitopenia. ¿De acuerdo? No todos, pero algunos pueden presentar trombocitopenias. Entonces, fíjense, por ejemplo, se conoce la heparina no fraccionada, pero vamos a buscar uno de uso más común, las sales de oro, ¿no? Utilizado en pacientes como un agente antirreumático, la rifampicina, la vancomicina, utilizado la rifampicina, por ejemplo, en pacientes con TB. ¿Qué se les ocurre? Los anticonvulsivantes como el ácido valproico, la carbamazepina, la fenitoína, las penicilinas, vean, la simetirina, el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, la metildopa, cotrimoxazol, ranitidina, que ya no es un medicamento que se utilice, pero se utilizó en su momento, el rituximab, el captopril, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay medicamentos de uso común que si se usan de manera crónica pueden desarrollar una trombocitopenia, que generalmente son trombocitopenias leves, ¿eh? Pero pues hay que documentar lo que se trata de una trombocitopenia asociada a medicamentos como los que están aquí. Se evalúa el riesgo-beneficio, muchas veces pues el beneficio es mucho mayor que el riesgo, es decir, la trombocitopenia no predispone a eventos de sangrado porque son trombocitopenias leves y el tratamiento, por ejemplo, el anapril o el captopril si lo requiere, continuamos con el tratamiento. Entonces, vean cuáles son las situaciones que nos pueden llegar a una trombocitopenia, el embarazo, la infección, la inflamación. Algunas trombocitopatías, como el síndrome de Bernard-Soulier, pueden ocasionar trombocitopenias, leucemias, síndromes mielodisplásicos, trombopenia inmune primaria y digamos que como parte de una pancitopenia o visitopenia, las anemias megaloblásticas, las anemias hemolíticas microangiopáticas, la enfermedad renal crónica avanzada, ojo, porque a partir del estadio 3, en donde ya la tasa de filtrado glomerular baja por debajo del 40%, pues ya tenemos entonces datos clínicos y uno de esos datos clínicos es la anemia que se presenta en este tipo de pacientes, muy probablemente la trombocitopenia y los eventos de sangrados. Pacientes con infección viral, por ejemplo, HIV, hepatitis C, dengue, mononucleosis infecciosa, aplasia medular, leucemias y síndromes mielodisplásicos. Entonces, ¿cuándo se va a requerir un aspirado o biopsia de médula ósea? Cuando los hallazgos morfológicos no sean consistentes con una trombopenia primaria inmune. Y aquí van las pruebas de tamizaje. Vean, primero revisamos la biometría hemática, en donde por supuesto vemos el valor de referencia de las plaquetas, que deben de ser de 150,000 a 400,000, y algo que nos puede ayudar es el volumen plaquetario medio. Digo que es un promedio, porque al final de cuentas tenemos que revisar en qué cantidad, perdón, el tamaño verdadero de las plaquetas, pero bueno, por lo menos aquí ya nos da un parámetro. Por ejemplo, el Meigeglin y sus variantes tienen volumen plaquetarios medios como de arriba de 20, ¿no? 20 femtolitros. Mientras que el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una inmunodeficiencia, o que parte de la manifestación clínica es una inmunodeficiencia, tiene plaquetas enanas en el orden de 4, 3, 4 femtolitros, ¿no? O para abajo.
Por supuesto, hay que evaluar el número de plaquetas, el volumen plaquetario medio, ver la morfología. Si por supuesto vemos blastos, eso ya no es una trombocitopenia autoinmune. Y hay que tener mucho cuidado porque en pacientes que tienen, por ejemplo, la mielosis o leucemia megacarioblástica, en donde el problema son megacardioblastos, sobre todo en el síndrome de Down, lo primero con lo que vemos en el paciente, o una de las citopenias que vemos primero en el paciente, antes de una anemia, antes de una leucocitosis o leucopenia, lo que vemos es una trombocitopenia que comienza leve y poquito a poquito va bajando, ¿no? Pero vemos el contexto de blastos, pues ya prácticamente decimos una leucemia asociada a síndrome de Down, probablemente, ¿no? Por supuesto, no debe de haber esquizocitos, como se observa en la imagen de abajo. De ser así, pues probablemente estemos hablando de una anemia hemolítica microangiopática. Y si está en el contexto de una mujer, cuidado, porque puede ser un síndrome de Hell, que es una urgencia médica real, ¿no? Puede ser en el contexto de una trombocitopatía, que, bueno, aquí no es tanto la cantidad de plaquetas, sino más bien la falta de gránulos alfa en las plaquetas, como en el síndrome de la plaqueta gris, o plaquetas grandes, como sucede en el Bernard-Soulier. Aquí vemos la famosa pseudotrombocitopenia, el May-Hegling y sus variantes, que tiene una triada clásica. La triada es trombocitopenia leve, leucocitos con inclusiones MH, como lo observa ahí con la, ¿cómo se llama? Con la flecha, ¿sí? Y plaquetas grandes, ¿no? Estas sí son plaquetas grandes, entonces ahí tiene, o un volumen plaquetario medio grande, elevado. El síndrome de Bernard-Soulier, que es una trombocitopatía, pero bueno, finalmente se observan plaquetas grandes y una disminución de plaquetas, y por supuesto el síndrome de la plaqueta gris, que no es una trombocitopenia, o su problema no es la disminución de plaquetas, sino más bien la falta de gránulos alfa en estas plaquetas, que puede ser tanto hereditario como adquirido. El hereditario, pues por supuesto hay una mutación en el gen NBAL2, que condiciona a una ausencia de gránulos alfa, en donde por supuesto hay muchas moléculas que son importantes para la detección y activación plaquetaria, y en el síndrome de la plaqueta gris adquirida, que puede ser por un proceso mielodisplásico, que eso hay que evaluarlo, por supuesto. Por ejemplo, en una mielofibrosis primaria, aquí ven, por supuesto, variabilidad, ¿no? En la forma y en el tamaño de los hematíes, ven algunos eritroblastos, pero quiero que vean, creo que aquí nadie le quedaría duda que es una trombocitopenia autoinmune, ¿no? Pero si no la revisa, pues por supuesto puede caer en ese error. Vean aquí, pues hay un aumento de plaquetas, pero lo que quiero que vean sobre todo es esto. Miren, la plaqueta aberrante, ¿no? Vean, una plaqueta fea, grande, como usted le quiera llamar. Al final de cuentas, la descripción le va a servir a usted, no le va a servir al clínico. Usted lo que tiene que decir, no, no se trata de una trombocitopenia y las plaquetas son feas. Eso es lo que interesa. Y aquí un núcleo desnudo de megacariocito, que ya implica ya no un abordaje o un diagnóstico en la sangre, sino ya implica que se vaya uno a médula ósea. Y ahora sí vamos a comenzar con la trombocitopenia inmune primaria. Voy a bajar tantito esto, no me permite ver. Voy a colocarlo aquí. Perdón, si tienen alguna pregunta con toda la confianza del mundo, nos estamos viendo rápido porque es un tema, pues que ya es el último del curso y que además, pues por supuesto, vamos a dar ya las últimas indicaciones para la conclusión de este curso. Es una enfermedad hemorrágica caracterizada por la destrucción prematura de plaquetas debido a la unión de un autoanticuerpo, habitualmente de la clase IgG, a las glicoproteínas plaquetarias y a la posterior depuración del sistema fagocítico mononuclear. Es decir, quien tiene actividad va a ser el vaso, específicamente los macrófagos esplénicos, y por esa razón, justamente cuando los tratamientos no funcionan, la esplenectomía es justamente una de las segunda terapia de elección para disminuir o para evitar esos eventos de sangrado por la disminución de plaquetas. Y aquí ven la trombocitopenia autoinmune que se comporta como un ciclo. En primera instancia, vean cómo hay autoanticuerpos que se pegan a las plaquetas y cuando estas plaquetas son opsonizadas por esos autoanticuerpos, llegan a los macrófagos esplénicos que tienen receptores para la porción FC de ese anticuerpo, son fagocitadas, pero además son cortadas y presentadas como si fueran un antígeno de linfocitos TCD4-TH2. Esos linfocitos TCD4-TH2 se lo presentan a los linfocitos B2 y esos linfocitos B2 maduran a células plasmáticas que aumentan la producción de autoanticuerpos dirigidos para las plaquetas. Por supuesto, esta es una condición anormal. Esto no sucede en nuestros cuerpos porque las plaquetas no son extrañas, ¿estamos de acuerdo? Pero además, dicho sea de paso, hay linfocitos T citotóxicos y estas que pueden dañar o pueden destruir estrictamente las plaquetas o a los precursores de las plaquetas que son los megacariocitos, o bien los mismos autoanticuerpos se pegan y bloquean a los megacariocitos y los destruyen, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues por supuesto va a haber una disminución de plaquetas. Ahora,
quiero que vean que en este caso, en las trombocitopenias autoinmunes, los linfocitos T reguladores, aquellos que regulan la respuesta inmunológica, están disminuidos. Por eso muchos inmunólogos prefieren mejor o preferiría mejor tratamientos que fueran reguladores, que aumentaran esa población de linfocitos T reguladores, que son las que están disminuidas en estos procesos, a dar inmunosupresores. Sin embargo, lo que da el hematólogo son inmunosupresores, ¿no? Como los esteroides o como inmunoglobulinas intravenosas. ¿De acuerdo? Ahora, en el pasado la clasificación era muy básica. Una clasificación se basaba en PTI aguda si era menos de 6 meses la aparición de esa trombocitopenia y una PTI crónica si tardaba más de 6 meses. Ahora con los nuevos criterios de clasificación de la American Society of Hematology del 2019, en las guías de trombocitopenia inmune, pues tenemos tres criterios de clasificación. La PTI de recién diagnóstico que va de 0 a 3 meses, la PTI persistente que va de 3 a 12 meses y la PTI crónica que es la que ya persiste más de 12 meses, ¿no? ¿Qué vemos en el frotis de sangre periférica de estos pacientes con PTI? Plaquetas que son normogranulares, pero en ocasiones podemos ver, y gran parte de esas ocasiones podemos ver plaquetas grandes, plaquetas reticuladas, como son las pre y las proplaquetas. Las preplaquetas grandes, vean esta que tiene el tamaño de un linfocito que fue sacada en el contexto de un proceso de una PTI, y una proplaqueta que tiene una forma de salchicha, ¿no? Les recomiendo que hagan el concentrado de leucocitos. Eso no lo dice la guía clínica, pero eso les sirve al personal de laboratorio. Porque, ¿qué sucede al hacer un concentrado de leucocitos? Pues las células se ponen en contacto con algunas, por ejemplo, plaquetas, y vean que puede ocurrir una fagocitosis de plaqueta, es decir, que hayan anticuerpos que estén opsonizando la plaqueta y como está más en contacto íntimamente el fagocito con la plaqueta, vean cómo la fagocita y se ven células fagocitadas. Además, por supuesto, usted en el perfil de lupus, ya hay una prueba que no se utiliza, que es donde colocaban una muestra digamos, de sangre total sin anticoagular, se coagulaba y luego rompían el coágulo. Ahí se me olvida la prueba. Es que es una prueba muy arcaica que incluso ya no está dentro de los criterios reumatológicos para el diagnóstico del ES. Y sin embargo, hay algunos laboratorios que la siguen ofreciendo, ¿no? De ser así, mejor haga el concentrado de leucocitos, porque al hacer el concentrado se rompen algunas células, liberan el núcleo de las células, como se observa en la imagen, y puede ver cómo está fagocitando un fagocito al núcleo de una célula. Entonces, probablemente lo que tenga son anticuerpos antinucleares. Es una forma indirecta de poder demostrar la fagocitosis tanto de células como de núcleos celulares, ¿no? Por supuesto, tendría que hacer pruebas de perfil de autoinmunidad asociada a LES, como los anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antistonas, entre otros que se solicitan. Y para hablar propiamente de la trombopenia inmune primaria, pues nos basamos en estas guías que, repito, usted las puede buscar libremente en la red. Para las personas que estén en nuestro curso de hematología, pues por supuesto ya se les dio esas guías. Por favor, tengan la oportunidad de leerlo. Muchos de los criterios son similares realmente, solamente la forma o el enfoque que le han dado es quizás lo que cambia, pero básicamente todo es lo mismo. Y disculpen esta diapositiva, pero es necesario. Es la traducción de las recomendaciones para el diagnóstico de la trombopenia primaria inmune en niños y en adultos que hemos venido hablando. Primero, el diagnóstico de la PTI o de la trombopenia primaria inmune se basa principalmente en la exclusión de otras causas de trombocitopenia aislada mediante la historia clínica, no olvide la historia clínica, porque si no hay historia clínica, muy probablemente se tenga muchos problemas para el diagnóstico de estas enfermedades. El examen físico, en donde por supuesto no va a haber nada relevante, si hay crecimiento del vaso, si hay crecimiento del hígado, si hay adenopatías o crecimiento de ganglios linfáticos en diferentes zonas del cuerpo, ya nos estaría hablando de algo que no es consistente con trombocitopenia inmune primaria. El hemograma y la evaluación del frotis de sangre periférica para descartar otras condiciones hematológicas, incluida la trombocitopenia hereditaria, como por ejemplo el Mengele y sus variantes, la pseudotrombocitopenia. Si se administra tratamiento, el recuento de plaquetas debe ser monitoreado de cerca para evaluar la respuesta como ayuda diagnóstica. Dos, se debe realizar una historia clínica completa, un examen físico detallado, un hemograma completo y un análisis experto por un experto en el frote de sangre periférica en el diagnóstico inicial. Según la evidencia disponible, cuando hay trombocitopenia aislada y no se presentan características anormales en el examen físico o en el frotis de sangre, no se requiere un examen de médula ósea para el diagnóstico inicial, independientemente de si se recomienda tratamiento o no. Ojo con esto, por favor. Para el diagnóstico para el diagnóstico de la PTI, si es consistente con una PTI, no se requiere el aspirado biopsia de médula ósea. Única y exclusivamente lo vamos a dejar si no es consistente con PTI por clínica, por el examen físico, por hallazgos morfológicos que encontremos, o porque el tratamiento no ha funcionado y queremos
o se quiere hacer una esplenectomía. Antes de querer hacer la esplenectomía, pues revisemos la médula ósea, porque probablemente ahí sí nos estemos encontrando con algo, ¿no? La detección por H. pylori mediante prueba de aliento con urea o test del antígeno en heces debe incluirse en la evaluación inicial en las áreas geográficas pertinentes. Ojo con esto, porque muchas veces se hacen anticuerpos anti Helicobacter pylori. No, señores, para la PTI es antígeno la prueba de aliento con urea. Y lo dicen las guías, no lo dice Eduardo Burelo. ¿De acuerdo? Entonces, si su médico está haciendo anticuerpos, hay que decirle que lo más específico es el antígeno, por favor. La mayoría de los autores recomiendan realizar pruebas para detectar los virus de la hepatitis B, HIV y hepatitis en todos los pacientes adultos. De hecho, por ahí van a encontrar que una de las primeras manifestaciones del HIV es la disminución de plaquetas. La realidad es que los pacientes que a nosotros nos han tocado como HIV, la primera manifestación es la linfopenia o linfocitopenia antes que la trombocitopenia, pero bueno, esto es lo que dicen las guías clínicas. Las pruebas de niveles cuantitativos de inmunoglobulina están indicadas para descartar un síndrome de deficiencia inmunitaria o antes de iniciar tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. En niños, esta prueba puede considerarse en la evaluación inicial y debe realizarse en aquellos pacientes con PTI persistente o crónica como parte de la reevaluación. 6. El examen de la médula ósea podría ser apropiado en pacientes que recaen después de una remisión, en aquellos que no responden a las opciones de tratamiento inicial donde se considere la esplenectomía o si se detectan otras anormalidades en el hemograma o la morfología celular. Este examen debe incluir idealmente aspirado, biopsia, citometría de flujo y estudio genético, citogenético o cariotipo, que es lo mismo. La trombocitopenia inmune primaria puede clasificarse como primaria o secundaria a otras condiciones médicas presentes al momento del diagnóstico y además puede clasificarse según el momento del diagnóstico, ¿no? En reciente, en persistente o en crónica, que es lo que ya habíamos documentado en el pasado. Y estas son recomendaciones para el diagnóstico de la trombopenia primaria inmune en niños y en adultos, que también lo va a encontrar, por supuesto, en las guías. La evaluación básica en todos los pacientes, por supuesto, la historia clínica, la historia familiar, la examinación física, el hemograma completo y recuento de reticulocitos, medición cuantitativa de niveles de inmunoglobulinas, grupo sanguíneo, HIV, HCV, HBV, ¿de acuerdo? Pruebas de utilidad potencial en la gestión de un paciente con PTI, anticuerpo específico contra glicoproteínas, que puede usarse en casos difíciles, pero tiene baja sensibilidad y no es una prueba diagnóstica primaria. Ojo con esto. No necesariamente si está negativo ya nos va a excluir el diagnóstico de PTI. Anticuerpos antifosfolípidos, incluidos anticardiolipina y anticoagulante lúpico, si existen características clínicas del famoso SAF. Anticuerpos antitiroideos y función tiroidea, prueba de embarazo en mujeres en edad fértil, ¿sí? Anticuerpos antinucleares, PCR viral para Epstein-Barr, citomegalovirus o parvovirus, examen de médula ósea en pacientes seleccionados, prueba directa de antiglobulina, H. pylori para aquellos pacientes que tengan datos clínicos de H. pylori, sobre todo en pacientes adultos. Prueba de beneficio no comprobado o incierto, niveles de TPO, de trombopoyetina, plaquetas reticuladas o fracción de plaquetas inmaduras, que si usted no tiene el equipo para cuantificarlo, para eso está el frote de sangre periférica para documentarlo en su reporte. Tiempo de sangrado, sobre todo por el método de Ivy y complemento sérico, que son las pruebas que generalmente se solicitan o se deberían solicitar. Por supuesto, hay algunas pruebas que son difíciles de hacer y todo va a depender del contexto clínico de la enfermedad. Aquí vemos la evaluación básica. Por supuesto, hay más pruebas, incluyendo, por ejemplo, el panel viral, pero estos son los que me interesan en este momento que quede claro. El examen físico. El examen físico debe ser normal, es decir, el paciente no debe tener más que las manifestaciones hemorrágicas, porque por eso va el paciente. La esplenomegalia moderada o masiva sugiere una causa alternativa, no una trombopenia primaria inmune, y los síntomas constitucionales, por ejemplo, fiebre, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia o linfadenopatía, podrían indicar un trastorno subyacente como infección por virus del HIV, enfermedad hepática crónica, lupus eritematoso, enfermedad por almacenamiento lisosomal como la enfermedad de Gaucher o una enfermedad linfoproliferativa. Ojo, luego vamos con el hemograma periférico. El hemograma completo generalmente es normal, excepto por la trombocitopenia aislada. Vean, es una trombocitopenia aislada. Ahora, la anemia microcítica por pérdida de sangre, si está presente, debe ser proporcional a la cantidad y duración del sangrado. Puede indicar deficiencia de hierro. El recuento de reticulocitos puede ser útil para identificar la causa de la anemia. La deficiencia grave de vitamina B12 y ácido fólico pueden resultar en trombocitopenia, pero la deficiencia grave condiciona una pancitopenia más que una trombocitopenia aislada. Ojo con eso y enciérrenlo, por favor, en un círculo. Evaluación del frotis de sangre periférica. Un frotis de sangre periférica debe ser evaluado por un hematólogo o un patólogo calificado. Aquí entramos ya en una controversia, porque ¿quién va a encontrar un hematólogo o un patólogo en el primer nivel de atención? Si en el segundo nivel de atención a veces ni los encontramos. Entonces, es
en vez de esas guías internacionales de estandarización de la hematología, en vez de eso deberían darle un poder al personal de laboratorio clínico en el primer nivel de atención para que sea capaz, por supuesto, de todo esto y poder derivar de manera rápida al paciente con los estudios que se requieren. Lo mínimo, la revisión de sangre periférica, que incluso las personas de laboratorio a veces son incluso más diestras que el personal como tal hematólogo clínico, porque el hematólogo clínico está más enfrascado en los nuevos tratamientos, en el pronóstico, en otras cosas, más que en la revisión morfológica, ¿no? Entonces, se puede rápido hacer un diagnóstico si esto realmente se permitiera. También debe incluir la pseudotrombocitopenia debido a la aglutinación plaquetaria dependiente de DTA, que aquí, ojo, puede ser por cualquier tipo de anticoagulante. Un frote de sangre periférica puede mostrar anormalidades inconsistentes con la PTI, por ejemplo, esquizocitos, en la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, en el síndrome urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, que corresponden a las anemias hemolíticas microangiopáticas, ¿no? O cuerpos de inclusión leucocitaria en la enfermedad relacionada con el Meigs-Hegling y sus variantes. Un número excesivo de plaquetas gigantes o pequeñas deben indicar una trombocitopenia de carácter hereditario. Ojo con eso. Examen de la médula ósea. El examen de la médula ósea puede ser útil en pacientes con síntomas sistémicos, signos anormales o con sospecha de diagnóstico diferente a la PTI. Este examen puede realizarse al considerarse una esplenectomía o antes de iniciar un nuevo tratamiento. Si se realiza el examen medular, pues debe incluir una biopsia, la citometría de flujo, estudio citogenético para ayudar a distinguir PTI de trastornos linfoproliferativos, síndrome mielodisplásico o trastornos primarios de la médula ósea. Todo eso, señores, lo puede encontrar en lo puede encontrar en los artículos que le hemos pasado o en los artículos que usted vio, que son las guías que debe de conocer el personal de laboratorio. ¿De acuerdo? Aquí ven, por ejemplo, el diagnóstico diferencial de las trombocitopenias, aquellas previamente diagnosticadas o con posible alto riesgo de padecer condiciones, por ejemplo, asociada a trombopenia inmune secundaria, perdón, a infecciones por HIV, virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B, trastornos autoinmunes, inmunodeficiencias, lupus, síndrome antifosfolípidos, malignidades, por ejemplo, trastornos linfoproliferativos, enfermedades hepáticas, incluyendo la cirrosis o la hipertensión portal, la esplenomegalia, medicamentos con o sin receta, incluyendo heparina, lentuzumab, inhibidores de PD-1, apsimimab, valproato, abuso de alcohol, consumo de quinina, entre otros, ¿no? Enfermedades de la médula ósea, incluyendo, ojo, síndromes mielodisplásicos, leucemias, otras neoplasias malignas, enfermedades metastásicas, mielofibrosis, anemia plástica, anemia megaloblástica, mieloptisis y enfermedad de Gaucher, que muchas de estas están en el contexto no de una trombocitopenia aislada, sino más bien de una pancitopenia. Transfusiones recientes, rara posibilidad de una púrpura posttransfusional y vacunas recientes, trombocitopenia hereditaria, el síndrome de TAR, trombocitopenia megacariocítica congénita, síndrome de Wiskott-Aldrich, enfermedad de Meigs-Hegling y sus variantes, síndrome de Bernard-Soulier, múltiple enfermedad de von Willebrand, etc. Otros trastornos trombocitopénicos, las anemias en general, las anemias hemolíticas microhepáticas o el síndrome de Evans, que son los diagnósticos diferenciales. Trombocitopenia asociada a LES, bueno, específicamente a LES, que era con el caso que iniciamos, no sé si ustedes recuerdan, es un trastorno autoinmune sistémico que a menudo presenta con complicaciones hematológicas como anemia hemolítica, leucopenia y trombocitopenia, siendo la más frecuente la trombocitopenia y de ahí la anemia hemolítica autoinmune, en donde vemos, por supuesto, esferocitos como parte de la anemia hemolítica autoinmune y que debemos hacer la prueba de CUMS directo. De hecho, parte de la estrategia es que tanto en las anemias hemolíticas autoinmunes, como en las trombocitopenias se haga la prueba de CUMS directo. ¿De acuerdo? Si pensamos en una trombocitopenia autoinmune, hay que hacer la prueba de antiglobulina directa. Si hay una anemia hemolítica autoinmune, hay que hacer la prueba, perdón, anemia hemolítica con esferocitos de inicio súbito, en donde consideramos la trombocitopenia autoinmune, pues por supuesto hay que hacer una prueba directa de CUMS, ¿no? Que en muchos casos va a haber una positividad, en otros no lo va a, no lo va a haber. Estos trastornos se incluyen dentro de los criterios de LES, fíjense, la anemia y la trombocitopenia y la leucopenia están dentro de los criterios de LES. De acuerdo a las guías de reumatología, la trombocitopenia es la más común y generalmente no es grave. Puede ser la primera manifestación de un lupus, hasta el 16% de los pacientes se presentan meses o incluso hasta 10 años antes del diagnóstico. Por eso es que cuando tenemos una trombocitopenia, que vamos poco a poco demostrando el proceso de autoinmunidad, parte de los estudios que se deben de hacer es un perfil de autoinmunidad asociado al LES, porque muchas de estas trombocitopenias son secundarias al LES, incluso antes del diagnóstico como tal del LES.
Asociado con un pronóstico desfavorable al ES, la trombocitopenia puede surgir como efecto secundario de tratamientos con azatioprina. Ojo, porque nuestro paciente estaba recibiendo metotrexato y en raras ocasiones hidroxicloroquina, así como en contexto de microangiopatías trombóticas y síndrome de activación de macrófagos, que en este último caso, por supuesto, vemos datos clínicos, por ejemplo, de incremento en la temperatura de inicio súbito. Pruebas de laboratorio, examen microscópico del frotis de sangre periférica, conteo de reticulocitos y una prueba de CUMS directa, estudio de imagen, medición de inmunoglobulinas, biopsia de médula ósea y ganglio linfático, sobre todo estas últimas, si no hay datos compatibles con una PTI, si más bien pudiera haber, por ejemplo, linfadenopatía, organomegalia, entre otras cosas que ya hablamos, estudios de coagulación que también nos permite evidenciar, primero, un problema de autoinmunidad, segundo, un problema a nivel hepático, ¿no? Que también se puede utilizar con esto, en este contexto. Bilirrubinas, anticuerpos antifosfolípidos, sobre todo si hay datos de datos clínicos del SAF, y anticuerpos antiplaquetas, que no necesariamente si dan negativos se descarta el diagnóstico, porque no son tan sensibles, ¿no? Terapia de primera, el manejo terapéutico, la terapia de primera línea, pues son los esteroides como la prednisona o bolos de prednisolona. Sin embargo, cuando el paciente tiene una trombocitopenia muy grave, pues se requiere un efecto inmediato y para eso se utiliza la inmunoglobulina intravenosa y luego se mantiene con prednisona o prednisolona. Terapia de segunda línea o agentes ahorradores de esteroides, hidroxicloroquina, perdón, danazol, azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo y por supuesto la esplenectomía, ¿no? Nuevas terapias, el rituximab, que es el Maptera o anti-CD20, que se utiliza, pero no es un tratamiento muy barato, el belimumab, y agonistas del receptor de trombopoyetina como el romiplostim y el trombopac o avatrombopac, que son tratamientos que pueden hacer o estimular los receptores de trombopoyetina y estimular a los mecanocitos plaquetas a seguir produciendo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una mielosis o una leucemia megacardioblástica. Por supuesto, vean, quiero que vean las plaquetas en la primera imagen. Ya desde ese punto, ya no pensamos en una trombocitopenia autoinmune. A veces nos preguntan, ¿por qué los pacientes con PTI, incluso teniendo trombocitopenias de moderada a grave, por qué no sangran? Porque sus plaquetas, a pesar de ser pocas, son funcionales, a diferencia de una plaqueta que proviene de un evento neoplásico o de una enfermedad neoplásica, en donde si proviene del clon neoplásico, pues por supuesto son disfuncionales. Así usted puede tener millones de plaquetas como sucede en la trombocitemia esencial y sin embargo las plaquetas pueden no ser funcionales y los pacientes tener eventos hemorrágicos. Por supuesto, aquí no se trata de una PTI. Aquí hablaríamos, por supuesto, de una anemia, probablemente de una leucopenia o una leucocitosis, ¿de acuerdo? Pero las plaquetas aquí estarían en el contexto de una enfermedad llamada leucemia promielocítica aguda. Y aquí están viendo datos clínicos y morfológicos de una PTI del niño, que los pacientes que tienen PTI del niño, la verdad, responden bastante bien a tratamientos. Generalmente están asociados a una infección previa, y hay que tener solamente cuidado porque cuando el tratamiento otra cosa, muchas veces van a encontrar personas que dicen, es que si el tratamiento funciona, es que es una PTI. No, ojo. El tratamiento puede funcionar incluso en PTI secundaria, en trombopenia primaria, en trombocitopenia autoinmune secundaria, a una infección o a otra cosa. Puede funcionar en ese tipo de pacientes. Así que, si bien es cierto, en una PTI, una trombopenia primaria inmune, dar tratamiento y responde, es un buen augurio de que se trata de una PTI, otras condiciones también pueden aumentar sus plaquetas con ese tratamiento. Así que el tener, digamos, esa base no necesariamente es diagnóstico de una PTI. Ojo con eso. Entonces, en este caso, si el paciente no responde a PTI, como sucedía en este paciente nos llegó con 1000 de plaquetas, referenciamos todo y dijimos que habían algunas formas reactivas, algunos linfocitos T maduros, y dijimos todos los estudios que se debían de realizar, incluso el panel viral. El médico de primera instancia, por supuesto, por la gravedad del paciente, por la urgencia del paciente, se inyectó intravenosa, inmunoglobulina intravenosa, y respondió bastante bien el paciente. Luego se le dio esteroides, siguió respondiendo y luego empezaron a bajar las plaquetas. Tardó mucho tiempo en recuperarse el paciente hasta que nos vuelven a mandar al paciente, se le hacen los estudios del panel viral y salió con Epstein-Barr, con infección por Epstein-Barr. Entonces, hasta que no se dio la infección, las plaquetas no se recuperaron. Hoy día el niño está bastante bien, ¿no? Entonces, pero hay que tenerlo en vigilancia. Aquí está la escala de hemorragia actualizada para pacientes pediátricos con PTI, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, siendo el de más importancia el grado 3 y el grado 4.
El grado 1 es sangrado leve, el manejo es consentimiento para la observación. El grado 2 hay sangrado leve, algunas petequias, consentimiento para la observación. El grado 3 que es moderado, ya hay un sangrado moderado, sangrado evidente de las mucosas, estilo de vida problemático. Ahí debe haber una intervención para alcanzar el grado 1 o 2. Y el grado 4 es un sangrado severo, sangrado de las mucosas que conduce a una disminución de la hemoglobina, menos de 2 gramos por decilitro, sospecha de hemorragia interna y ya debe haber una intervención. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la intervención? Pues el tratamiento. La historia clínica debe incluir el sangrado después de una cirugía anterior, odontología o trauma, hemorragias, hemogramas previos, exposición a fármacos y toxinas, viajes y vacunas al extranjero recientes, infecciones recientes, accidentes por pinchazos de agujas y transfusiones previas con productos sanguíneos. Debe usted hacer una historia clínica familiar para ver si alguien más también tiene una trombocitopenia o es de carácter aislado. También debe hacer una historia clínica si hay antecedentes de enfermedad autoinmune tanto en el niño como en los familiares. De ser así, pues bueno, hay que buscar datos de autoinmunidad o pruebas, sugerir pruebas de autoinmunidad. Pruebas de laboratorio, lo que ya habíamos dicho, tratamiento, los que ya habíamos dicho, ¿no? Y aquí se describe generar terapias para el tratamiento de la PTI en adultos, se indica la evidencia posible para las terapias médicas. Aquí el tratamiento inicial, pues por supuesto la inmunoglobulina intravenosa, o más bien los esteroides, si es muy profunda la trombopenia, pues la inmunoglobulina intravenosa. En el caso del tratamiento posterior, pues pueden ser algunos de los tratamientos que son bastante caros, la realidad, o si no cede, pues entonces un quirúrgico que puede ser la esplenectomía. ¿De acuerdo? Recomendaciones para los objetivos del tratamiento. Y aquí vale la pena recordar, en el pasado, fíjense que lo que se intentaba era que el paciente llegara a un número normal de plaquetas. Es decir, si el paciente tenía 50.000 de plaquetas, demostraba que había una trombocitopenia autoinmune, se iniciaba tratamiento, empezaban a subir las plaquetas, y el paciente, con la dosis que se estaba dando, no se llegaba al valor de 150.000 para arriba, que es un valor normal, se daba más tratamiento, se aumentaba la dosis, ¿no? Y se vio con estudios ya bien establecidos que lo único que se ocasionaban son más eventos indeseados, ¿no? Por ejemplo, fenómenos cushinoides o fases cushinoides, entre otros trastornos que tenía el paciente. Entonces, muchos de estos pacientes no les van a llegar a la cantidad de plaquetas deseadas, pero ¿cuál es la intención de todo esto? Evitar los eventos de sangrado. Si un paciente no tiene eventos de sangrado, con eso es suficiente para dejar el tratamiento. Los objetivos del tratamiento deben individualizarse para el paciente y la fase de la enfermedad. El tratamiento debe prevenir episodios de hemorragia grave. El tratamiento debe mantener un nivel de plaquetas objetivo mayor a 20.000 o 30.000, al menos para los pacientes sintomáticos. El tratamiento debe ser con mínima toxicidad y el tratamiento debe optimizar la calidad de vida relacionada con la salud. A veces nos preguntan, bueno, ¿y qué cantidad de plaquetas son necesarias para poder hacer una cirugía? Aquí digo, es una de las pocas tablas, ¿no? Una de las tablas que existen ahí en la literatura. La recomendación basada en consenso para el recuento de plaquetas objetivos para la cirugía o terapia de medicamentos terapia médica en adultos. Vean, para cirugías menores, por ejemplo, la profilaxis dental, descalcificación o limpieza profunda mayor a 20.000 o 30.000. Extracción simple mayor a 30.000, extracción compleja mayor a 50.000, bloqueo dental mayor a 30.000, cirugía menor mayor a 50.000, cirugía mayor a 80.000, neurocirugía mayor a 100.000, esplenectomía, bueno, obstétricas, pues ya dependerá, ¿no? Entonces, estos son más o menos los valores que se esperan. Claro que aquí va a depender mucho del cirujano, ¿no? A veces el cirujano no se quiere comprometer. Entonces, bueno, esta es una de las tablas que se pueden documentar. Consideraciones especiales en el diagnóstico de la PET, de la trombopenia en el embarazo. El recuento medio de plaquetas en mujeres embarazadas es más bajo que en las mujeres no embarazadas, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Sin embargo, esta comienza en el al término del primero, segundo, tercer trimestre, ¿no? Y va a disminuir muy poco, va a ser una trombocitopenia leve. En disminución del 10% en la segunda mitad del embarazo es causada por una combinación de hemodilución, aumento de la activación, aclaramiento plaquetario y secuestro de las plaquetas en la placenta. Al final del tercer trimestre se requiere un recuento de plaquetas de 50.000 o más en preparación para el parto, lo que se puede lograr más fácilmente programando el parto. Parto vaginal mayor a 50.000, cesárea mayor a 80.000 y anestesia epidural mayor a 80.000, que es lo que se requiere, ¿no? Y recomendaciones de prueba en caso de sospecha de trombocitopenia en el embarazo, todas esas que están ahí, muchas de las cuales ya hablamos. Cuidado, porque si nos presenta un paciente adulto mayor de 40 o 50 años, pues ya no pensamos como tal en una enfermedad autoinmune, ¿no? Y hay que considerar que no se trate de un síndrome mielodisplásico o una neoplasia mielodisplásica. Y para esto, pues debemos de revisar la morfología. Dentro de las displasia de la línea megacariocítica plaquetaria, en la médula ósea veríamos megacariocitos enanos, monolobulados, fragmentados,
¿De acuerdo? Y en el caso de la sangre, que es donde vemos justamente las plaquetas, pues veríamos plaquetas hipo o totalmente granulares. Eso es lo que se conoce como displasia, ¿de acuerdo? Pueden haber displasia de otras líneas celulares, como las que se observan en la parte de arriba, diseritropoiesis o disgranulopoiesis. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto prácticamente concluimos esta parte del curso de hematología para el personal de laboratorio clínico. Iniciamos con, fueron 10 temas, ¿no? Anemia por deficiencia de hierro, anemia de la enfermedad renal crónica y del hipotiroidismo. Me parece que vimos hemoglobinuria, no parece, vimos hemoglobinuria paroxística nocturna, aplasia medular, vimos leucemia granulocítica crónica, leucemia promielocítica crónica, leucemia promielocítica aguda, perdón, leucemia linfoblástica aguda B y T, vimos leucemia linfocítica crónica B, mieloma de células plasmáticas, y hoy el último tema fue el abordaje de las trombocitopenias, ¿de acuerdo? Y con este prácticamente concluimos el curso de eh, tópicos selectos en hematología, que lo vamos a volver a colocar en la red, pero para aquellas personas que estén interesados, son videos que ya nada más van a estar grabados, ya no van a ser sesiones en vivo porque ya prácticamente las grabamos con este grupo. Sin embargo, bueno, para las personas que están aquí con nosotros, recuerden que van a tener un cuestionario de 10 preguntas, ¿de acuerdo? 10 preguntas de todos los temas, probablemente una pregunta de cada tema, las más importantes, ¿no? Aquello que demuestre que ya no es técnico, sino que ya piensa de manera diferente, que es lo que queríamos lograr con el personal de laboratorio clínico, que trate de correlacionar. Diagnosticar una deficiencia de hierro es lo más fácil del mundo. Saber por qué es la causa de hierro es lo que es más complicado y eso es lo que precisamente necesitamos en el laboratorio clínico. Trombocitopenia lo dice un equipo. Saber cuál es la causa de la trombocitopenia es donde ya se requiere, por supuesto, conocimiento y habilidad para poder pensar y poder demostrar por cuál sería la causa de esa trombocitopenia, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a tener hasta el día miércoles de la siguiente semana. Hoy subo este video, mañana ya va a estar disponible el cuestionario para que, si lo quiere presentar adelante, ¿no? Pero va a tener hasta el día miércoles para poder presentar el cuestionario y te obtener una calificación mayor al 80% para ser acreedor de la constancia de participación de este curso. Solamente tiene una oportunidad, así que si ingresa, debe contestarlo, porque si ingresa y se sale, tiene cero, ¿de acuerdo? Y no hay otra forma de resolver eso, tiene cero y se acabó. Eh, Tómese el tiempo, no estamos midiendo tiempo en la resolución del cuestionario. Tómese el tiempo que sea, vaya por un café, vea que su luz, el internet sea estable y usted póngase a contestarlo. Tiene todo el tiempo del mundo. Mientras no se le vaya el internet o la luz, tiene todo el tiempo del mundo. No estamos midiendo el tiempo, estamos viendo la comprensión de cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el día miércoles de la próxima semana tendrá para poder realizar su cuestionario. Otra cosa que se me olvide, bueno, para las personas que estén interesadas en nuestros cursos y diplomados, vamos a tener un diplomado de virtual de hematología segunda corte, cuya sede va a ser la ciudad de Guatemala. Para las personas que quieran ingresar, ya están las inscripciones. Tenemos el primer aval, que es la casa donde nosotros pertenecemos, y estamos pidiendo el segundo aval, por eso es segunda corte, que pronto van a tener, ya se metieron todos los papeles, todo el registro, para que pronto van a ver el colegio que lo avala. Pero la sede es Guatemala, ¿no? Y será la segunda corte. Aquí viene cuando inicia, que es el 3 de febrero del 2025, el 22 de diciembre del 2025. Son 10 módulos, son sesiones grabadas y sesiones en vivo que damos. Por supuesto, aquí sí ya entramos un poquito más a la morfología, explicamos con más detalle cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? La intención es que llegue a estos cursos donde ya nada más se toca, digamos, las últimas actualizaciones. Son 10 temas, aquí lo puede ver. Si tiene alguno interés, pues por supuesto se pueden inscribir. Ya estamos inscribiendo el personal de laboratorio clínico. Entonces, no sé si tienen alguna duda o algún comentario. Es el momento para poder dar por concluida esta sesión. Perfecto, célula CLE, la licenciada Daisy Reyes, el licenciado Sergio Modragón, me dijeron célula CLE, por supuesto. Y ustedes se van a dar cuenta, hay laboratorios que dicen, vamos a hacer el perfil de autoinmunidad y le hacemos célula CLE. Eso refleja, eso refleja la poca información que el personal de laboratorio clínico desea tener en su laboratorio. Ahí están las guías clínicas, la de reumatología. Y entonces las guías clínicas ya no te dicen, es un diagnóstico la célula CLE, por supuesto, antes que no teníamos los anticuerpos antinucleares y otras cosas, pues por supuesto así lo hacíamos, pero ya hay pruebas más específicas y ya las células CLE ya no entran como un criterio de diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, puede hacer el concentrado de leucocitos, decíamos, para evidenciar ciertas cosas.
¿Cuál es la función de la antiglobulina intravenosa en el tratamiento? Es un tratamiento inmunosupresor que hace que, recuerden que aquí hay un bloqueo, hay un bloqueo de los megacariocitos para producir plaquetas porque se opsonizan por anticuerpos. Luego las plaquetas son rodeadas por autoanticuerpos y cuando pasan por el vaso, pues son fagocitadas. Aquí lo que se va a intentar hacer es que los linfocitos B no produzcan autoanticuerpos, pero que también los macrófagos esplénicos no tengan tanta sensibilidad y entonces no se depuren o no se destruyan tanto las plaquetas. Por eso, al no estar funcionando esos macrófagos esplénicos y al no estar aumentando la producción de autoanticuerpos, aumentan momentáneamente las plaquetas rápidamente. ¿De acuerdo? Pero vean que es algo momentáneo. Entonces, esa es la función de la antiglobulina intravenosa en el tratamiento. No sé si tienen alguna duda de lo que estamos viendo actualmente. Las personas que hoy nos acompañan, hoy tenemos 24 personas que muchas de ellas fueron invitados. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat con toda la confianza del mundo. Adelante. Y las personas que están en Facebook Live, que nos siguen a través de Facebook Live, bueno, también pueden tener la oportunidad de hacer alguna pregunta si quieren. Es el momento, ¿les gusta 5 minutos para concluir esta sesión? Licenciada Laura Melo, siempre en el curso previo nos preguntaba muchísimo, ahora la veo muy callada, no sé si tiene alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Hola, buenas tardes. Ah, perdón, es que tengo conectado el micrófono y me es casi imposible, pero bueno, déjeme desconectarlo para que usted pueda hablar. Ahora sí, licenciada. ¿Aló? Hola, hola, ¿qué Buenas. tal? ¿Sabe qué? Justo hoy día tuvimos un caso, una paciente con quimioterapia que presentó un pic de una trombocitopenia muy severa y estaba tomando un medicamento que, una quimioterapia, de hecho yo tuve que llamar al servicio. Gemcitabina, ¿le suena? Entisamina. No, 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 no me suena. Sinceramente no. Pero es que todos los tratamientos inmunosupresores o quimioterápicos, la intención de todo esto es disminuir las líneas celulares. Claro, me llamó la atención porque hemos tenido muchos pacientes con de repente plaquetas normales y de un momento a otro quimioterapia, leucopenia, anemia y trombocitopenias de 5.000, 7.000 plaquetas. Tienen unos gráficos muy extraños. Justo me llamó la atención atingente al tema igual. No sé cuál será el mecanismo de acción del medicamento, pero nos pasa seguido con pacientes oncológicos. La destrucción propiamente de las células a partir de las células precursoras o progenitoras. Realmente la quimioterapia no es selectiva y la destrucción de estas células, pues por supuesto, condiciona citopenias en la sangre periférica. Y es justamente y qué bueno que hace su pregunta, porque en los temas pasados decíamos, a veces se dice, el tratamiento curativo para estos pacientes es la quimioterapia, pero si ustedes mismos se dan cuenta que la quimioterapia es extremadamente tóxica en pacientes que todavía toleran, imagínense en un paciente que tiene arriba de 50, 60 años, muchas veces ya no son tratamientos de elección para esos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, la quimioterapia no es selectiva, destruye células precursoras y progenitoras y por lo tanto conlleva citopenias de grado variable porque va a depender también mucho del paciente. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Ya está abierto el audio. ¿Ninguno? Bien. Pues bueno, un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. En YouTube tenemos una página, Hematolab Diagnostic, búsquela, y hay muchos videos totalmente gratuitos para el personal de laboratorio clínico. Creo que les va a gustar mucho. Vayan a esos videos, son gratuitos, lo puede ver cuantas veces quiera y ahí va a tener algunas recomendaciones, no solamente, digamos, de Matolab, sino también de otros expertos que hemos reunido. Seguramente van a encontrar algunos compañeros por ahí que son expertos en el área. Pero fíjense, siempre hemos dicho, expertos en la parte práctica, no en la parte teórica. En la parte teórica, pues le damos un libro y usted lo lee. No, en la parte práctica, es decir, cómo nosotros nos hemos enfrentado y en algunas ocasiones les hemos dicho, no es por ahí el camino porque no nos funcionó a nosotros. Entonces, no evite ese camino, haga otro, ¿de acuerdo? También
es necesario aprender, a veces se aprende de esa manera, ¿no? Es malo para el paciente, pero es que estamos sujetos a, si supiéramos todo, pues por supuesto desde el principio se diagnosticarían, hay casos que son extremadamente complicados y lamentablemente nos queda nada más la experiencia. Señores, un gusto estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos en próximos cursos y próximos diplomados. No se alejen. Las promociones para las personas que estén en nuestros cursos, en nuestros diplomados, siempre persisten y vamos a tratar siempre de apapacharlos, de mimarlos, ¿no? Me despido de ustedes. Mi nombre es Eduardo Alberto Burelo López, CEO de Matolab Diagnostic. Y bueno, cualquier cosa, duda o comentario, estamos en el chat y nos vemos Dios mediante pronto. Hoy o mañana subo el video y ya tendrán la posibilidad de hacer el cuestionario para su respectivo. Luego vemos en el chat las cosas que se le van a pedir para que usted sea candidato de su constancia. Tenga una bonita tarde, nos vemos, hasta pronto.